Extra urgente. El Patriota detalla lo que más me gusta del mordaz informe de Joe. Las posibilidades de los republicanos de cambiar el Senado son aún mejores. Joe planea convertir a Garland en el chivo expiatorio de un informe contundente. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El Patriota ha dicho que el informe del fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Joe significa que tiene una nueva excusa para salir de problemas en el futuro. Hur concluyó en un informe publicado el día jueves que no se justificarían cargos penales contra el presidente, después de que se encontraran documentos de la era de Obama en la residencia privada de Joe en Delaware y en su antigua oficina en el Penn Biden Center en Washington, D.C. en diciembre del 2022 y enero del 2023. La investigación siguió siendo muy crítica con Joe, diciendo que el hombre de 81 años tenía problemas importantes con su memoria mientras respondía preguntas de los investigadores como parte de la investigación. Hur dijo que sería difícil lograr que un jurado presentara una condena más allá de toda duda razonable contra Joe después de que dejó el cargo, porque Joe podría presentarse como un anciano comprensivo, bien intencionado y con mala memoria. Los hallazgos fueron inmediatamente aprovechados por el Patriota, quien se declaró inocente de 40 cargos federales por supuestamente retener materiales clasificados y luego obstruir los intentos federales de recuperarlos. Ha negado continuamente cualquier irregularidad. Otras figuras del Partido Republicano también dijeron que el informe de Hur es otro ejemplo que sugiere que las capacidades cognitivas de Joe lo hacen incapaz de postularse para un segundo mandato en la Casa Blanca. No hay evidencia de que Joe sufra algún problema de salud grave. En una publicación en su red social, El Patriota, el presunto retador republicano de Joe en las elecciones del 2024 se burló una vez más de Joe por las conclusiones del informe de Hur y añadió que era lo mejor de la investigación. Lo que más me gusta del informe del DOJ, Departamento de Justicia sobre Joe, es que dentro de 25 años, cuando haya perdido la memoria, puedo usar una incompetencia mental y mala memoria como excusa para salir de los problemas, escribió el Patriota. El Patriota ha presentado una serie de defensas de por qué no cometió ningún hecho negativo con respecto al acaparamiento de materiales confidenciales de su resort Mar-a-Lago en Florida. Entre ellas se incluye la controvertida afirmación de que descalificó todos los documentos antes de dejar el cargo en enero del 2021, o de que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas. En su informe, Hur especificó las claras diferencias entre el manejo de materiales clasificados por parte de Joe y las acusaciones penales dirigidas al Patriota. En particular, después de que se le dieron múltiples oportunidades de devolver documentos clasificados y evitar el procesamiento, el señor Trump supuestamente hizo lo contrario. Escribió Hur, según la acusación, no solo se negó a devolver los documentos durante muchos meses, sino que también obstruyó la justicia al reclutar a otros para destruir pruebas y luego mentir al respecto, supuestamente. Por el contrario, Joe entregó documentos clasificados a los archivos nacionales y al Departamento de Justicia. Dio su consentimiento para la búsqueda de múltiples lugares, incluidas sus casas. Se presentó a una entrevista voluntaria y cooperó de otras maneras con la investigación, añadió Hur. El Patriota, de 77 años, también ha enfrentado preocupaciones sobre su capacidad cognitiva en el periodo previo a la carrera de noviembre. En los últimos meses, el Patriota ha descrito erróneamente al primer ministro húngaro Viktor Orbán como líder de Turquía. Confundió a su rival en las primarias republicanas Nikki Haley con la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, y también sugirió que el expresidente Barack Obama todavía estaba en el cargo. Joe arremetió contra las críticas en el informe de Hur a su memoria, incluida la afirmación de que Joe no podía recordar ni siquiera dentro de varios años cuando su hijo Beau falleció. Cuando me hicieron la pregunta pensé, no era asunto suyo, dijo Joe. Cada día de los caídos celebramos un servicio en su memoria.
al que asisten amigos, familiares y personas que lo quieran. No necesito que nadie me recuerde cuándo falleció. De otro lado, el juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, argumentó ayer que la prohibición de Colorado sobre la posibilidad del presidente patriota de postularse para presidente es bastante severa. Durante los argumentos orales ante el tribunal más alto del país, Alito cuestionó al abogado del patriota Jonathan Mitchell sobre si Colorado estaba promulgando legislación que se aplicaba a otros estados o tal vez a todos los estados. Supongamos que hay un país que proclama una y otra vez que Estados Unidos no es su simpatizante. Y supongamos que el presidente de Estados Unidos, por razones diplomáticas, piensa que lo mejor para Estados Unidos es proporcionar fondos o liberarlos. Fondos para que puedan ser utilizados por este país. Podría ser un estado determinar que esa persona ha brindado ayuda y consuelo al no simpatizante y por lo tanto mantenerla fuera de la boleta electoral, preguntó Alito. Mitchell replicó que Colorado no sigue la doctrina legal de impedimento colateral o exclusión de cuestiones que prohíbe a una parte volver a litigar un asunto que ya ha sido determinado en un caso judicial anterior, por lo que no sienta un precedente para otros estados. La Corte Suprema determinará si Colorado puede sacar al patriota de la boleta electoral por incitar a la rebelión. Bajo la misma cláusula de insurrección, Maine también excluyó al patriota de su boleta electoral y un fallo de la Corte Suprema podría poner fin a la apelación del patriota, así como a casos en otros estados. En diciembre del 2021, el Tribunal más alto de Colorado declaró efectivamente que el patriota había participado en una insurrección en relación con los acontecimientos del 6 de enero del 2021, cuando sus seguidores irrumpieron en el edificio del Capitolio en medio de la certificación de los resultados de las elecciones presidenciales del año 2020. Con una votación de 4-3, el Tribunal Estatal declaró que no había tomado su decisión a la ligera y que era consciente de la magnitud y el peso de las cuestiones que ahora tenemos ante nosotros. La decisión está en suspenso, mientras la Corte Suprema considera una apelación. No ha habido una condena penal contra el patriota por insurrección. El Tribunal de Colorado dictaminó que los esfuerzos directos y expresos del patriota durante varios meses, exhortando a sus partidarios a marchar al Capitolio para evitar lo que caracterizó no realmente como un presunto fraude al pueblo de este país, fueron indiscutiblemente abiertos y voluntarios. Poner fin rápido y decisivo a estos esfuerzos de descalificación de las boletas que instan con privar de sus derechos a decenas de millones de estadounidenses y que prometen desatar el caos, rogaron los abogados del patriota a los jueces en su escrito inicial ante el tribunal. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, el senador Ted Cruz, se encuentran entre los miembros de la Cámara y el Senado que han apoyado la apelación del patriota ante el tribunal más alto del país. Entre los 177 miembros del Congreso que han respaldado al patriota, el presidente Mike Johnson y los republicanos del MAGA respaldan la apelación en la Cámara. El nombramiento del presidente del Tribunal Supremo John Roberts y de otros 6 magistrados por parte de presidentes republicanos puede beneficiar al patriota. El patriota nombró a 3 de ellos, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch. La interpretación de una parte menor de la 14ª enmienda será fundamental para la decisión. Según la sección 3, un individuo involucrado en una insurrección no es elegible para postularse para el Congreso, convertirse en elector ni ocupar ningún cargo civil o militar. El objetivo de esta legislación posterior a la pugna civil era impedir que los funcionarios estatales confederados ascendieran a puestos de autoridad. Los defensores de la sección 3 argumentan que hace obvio que un individuo que intenta una insurrección no es apto para ocupar una posición de autoridad. Sin embargo, los detractores del fallo de Colorado argumentan que debido a que no menciona la presidencia, no se aplica al patriota. Pero entonces, ¿por qué no pusieron la palabra presidente en la lista muy detallada de la sección 3? Preguntó ella. Lo que realmente me preocupa es que entiendo totalmente su argumento, pero estaban enumerando a las personas que estaban prohibidas y presidente no está ahí, entonces supongo que eso me hace preocuparme de que tal vez no se estuvieran centrando en el presidente, añadió.
Jackson continuó señalando que los redactores de la enmienda enumeraron a los electores presidenciales y vicepresidentes. Eso también, dijo, la lleva a creer que la presidencia no quedó fuera inadvertidamente. Un tropiezo en respuesta a Murray citó un creciente intercambio entre el senador republicano Justin Morrill de Vermont y el senador demócrata Robert D. Johnson de Maryland, ex Whig y fiscal general de Estados Unidos. Murray afirma que cuando Johnson cuestionó a Morrill sobre la ausencia del presidente y el vicepresidente de los redactores de la sección 3, Morrill respondió: tenemos aparentemente en alusión a la palabra cualquier cargo. Pero Jackson vio el problema de inmediato. Sí, pero ¿eso no sugiere al menos ambigüedad? Ella preguntó: este tipo de relación se relaciona con el punto del juez Brett Kavanaugh. En otras palabras, teníamos una persona allí, en ese momento, diciendo lo que yo digo. El lenguaje aquí no parece incluir al presidente. ¿Por qué es eso? Entonces, si hay una ambigüedad. ¿Porque la interpretaríamos como señaló el juez Kavanaugh contra la democracia?, preguntó Jackson. De otro lado, una pluralidad de votantes estadounidenses cree que los 4 años de mandato del patriota fueron mejores de lo esperado, mientras que menos de 1 de cada 7 piensa lo mismo del mandato de Joe. El 40% de los encuestados a nivel nacional, realizado por un medio, dijeron que habían anticipado una presidencia mejor bajo el patriota, dijo el Post. El 31% dijo que era más o menos como se esperaba y el 29% dijo que era peor. Solo el 14% de los encuestados pensó que la administración de Joe fue mejor de lo esperado, mientras que el 42% pensó que fue peor. Según la encuesta, un 44% de más personas dijeron que era más o menos lo esperado. Solo el 29% de los votantes registrados a nivel nacional dijeron que la presidencia del patriota fue mejor de lo esperado. El 27% dijo que fue peor y el 43% dijo que fue más o menos como se esperaba a mitad de su mandato. A nivel partidista, el 52% de los demócratas dijo que la administración de Joe cumplió con las expectativas, el 30% dijo que fue mejor de lo que esperaban y el 18% dijo que había sido peor en la encuesta de ayer. En contraste, el 81% de los votantes republicanos pensó que la administración del patriota fue mejor de lo esperado. El 6% pensó que fue peor y el 24% pensó que fue más o menos como se esperaba. Pero en lo que respecta a los votantes independientes, la administración de Joe tuvo un desempeño negativo. Solo el 6% de ellos dijo que el mandato de Joe había sido mejor de lo que esperaban y un asombroso 52% dijo que había sido peor. De los votantes independientes, el 18% pensó que la administración del patriota fue peor, el 43% pensó que fue más o menos como se esperaba y el 38% pensó que fue mejor de lo esperado. La encuesta también reveló que, de cara a las elecciones presidenciales del 2024, las principales preocupaciones de los votantes registrados son la frontera estadounidense y la economía, y quienes critican a Joe señalan preocupaciones sobre su edad y su capacidad mental. Sin embargo, varios demócratas expresaron su descontento al medio NBC con respecto al manejo de Joe del conflicto en Oriente. Nada me ha afectado en lo que respecta a Joe, que pueda decir al menos si hubo un gesto, si hubo un goteo, dijo al medio demócrata de New Jersey, Dion Hall, quien votó por Joe en 2020. Aunque han pasado más de 3 años desde que el patriota dejó el cargo, Hall insistió en que no era bueno para el país y su opinión sobre su presidencia no ha cambiado. La oposición de la administración del patriota, las leyes promulgadas para apoyar la infraestructura estadounidense y combatir el cambio climático y la mejora de la economía desde el fin del COVID fueron citadas por quienes todavía creen en el mandato de Joe. Creen que el mandato de Joe ha sido mejor de lo esperado. Los votantes republicanos, por otro lado, que recordaron con nostalgia la administración del patriota, destacaron la estabilidad de la política exterior y del crecimiento económico. Creo que la economía estaba creciendo y el país estaba seguro. Bueno, teníamos la frontera y no teníamos nada negativo en Oriente. Algunos demócratas registrados y votantes independientes dieron altas calificaciones al patriota por su manejo de la economía y la migración,
citándolo como evidencia de que su administración tuvo un desempeño mejor de lo esperado. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.